Quiero invitarle a que abra su Biblia en Génesis capítulo 1. Vamos a hacer lectura en la palabra de Dios del verso 1 hasta el verso 8. Génesis 1, verso 1 hasta el 8. Leo de la palabra de Dios. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. ¿Cómo explica la Biblia el origen del hombre y del universo? Escuche bien la pregunta. ¿Cómo explica la Biblia el origen del hombre y del universo? ¿Será que la Biblia explica el origen del hombre y del universo por medio de procesos naturales aleatorios? ¿Cuántos estarían de acuerdo con esa respuesta? ¿O será que la Biblia no explica claramente cuál es el origen del hombre y del universo? ¿Cuántos estarían de acuerdo con esa pregunta, con esa respuesta? ¿Cuántos responderíamos que la Biblia explica el origen del hombre y del universo por la intervención de un Dios creador? ¿Estaría usted de acuerdo con esa respuesta? El título de lo que vamos a estar viendo en la lección de esta noche, en el tema de el hombre, la imagen de Dios, el título es La Biblia y los orígenes. La Biblia y los orígenes. Ese es el título de nuestra lección esta noche. El relato de la creación en la Biblia no es solo una narración histórica. La Biblia no solamente nos narra historia, sino una revelación teológica. ¿Qué clase de revelación? Teológica, que nos enseña quién es Dios. ¿Qué nos enseña? ¿Quién es Dios? Nos enseña quiénes somos nosotros y por qué existimos. El pasaje al que damos lectura en Génesis 1:1 declara con autoridad. ¿Qué hace? Declara. Sí, los cristianos no debemos de tener miedo en declarar, porque la palabra declarar quiere decir anunciar. Y la palabra de Dios es el anuncio que Dios le hace a los hombres, no solamente de su existencia, sino del plan que Él tiene para todos los hombres. El plan que Dios tiene para todos los hombres es el de redención a través de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y Génesis 1:1 declara con autoridad: en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Y yo quiero que ustedes hagan nota de la palabra los cielos. Está en plural, no está en singular. No leemos en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y esto nos debe de permitir visualizar que el cielo es un espacio ilimitado. ¿Qué es el cielo? Un espacio ilimitado. En este momento nosotros estamos en un lugar limitado. ¿En qué clase de lugar estamos? Limitado. Está limitado por 4 paredes. El cielo es un espacio ilimitado. Es un espacio sin límites. No hay frontera ahí. No hay barreras. Y eso es lo que Dios ha creado. Quiere decir, como lo hemos dicho ya con anterioridad, que Dios ha creado galaxia tras galaxia. No debe de sorprendernos cuando nosotros leemos un artículo o una noticia o escuchamos algún video que habla con asombro del nuevo descubrimiento que ha hecho la ciencia de una galaxia nueva. Eso no debe de sorprendernos porque ya Dios la había creado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo, mis amados hermanos, Génesis 1:1, así de simple como lo estamos leyendo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo de Génesis 1:1 establece, ¿qué hace? Establece las bases de nuestra fe y del entendimiento de nuestros orígenes. Vamos a ver algunos puntos importantes en relación a este tema de la Biblia y los orígenes. El primer punto es sobre algunas proposiciones necesarias. Algunas proposiciones necesarias. La Biblia, la palabra de Dios, no es un manual científico. Tal vez algunas veces nosotros quisiéramos que la Biblia fuera un libro de ciencias. Pero la Biblia no es un manual científico. Pero contiene la verdad absoluta acerca de la creación. ¿Qué contiene? La verdad absoluta acerca de la creación. El hecho de que la Biblia no sea un libro científico no minimiza la veracidad de la narrativa sobre el origen del hombre y del espacio. La Biblia nos enseña que Dios es eterno. ¿Cómo es Dios? Eterno. Él es eterno. Dios no tiene principio ni tiene final. La Biblia nos enseña no solamente que Dios es eterno, la palabra de Dios nos enseña que Dios es todopoderoso, y esta es una sola frase, todopoderoso. Cuando nos estamos refiriendo a Dios como todopoderoso, es una sola frase. Es el Dios que lo puede todo. Es el Dios que todo lo puede. Nada es imposible para Él. Escuche esto, porque esto cambia la perspectiva que nosotros pongamos tener en relación a la creación. Nuestra mente es limitada. Y para nosotros es incomprensible que Dios pueda hacer lo que nosotros vemos en la creación de la manera como lo narra Génesis capítulo 1. Pero Dios es todopoderoso, nos dice su palabra, y Él es el creador de todo lo que existe. ¿Puede pensar usted en todo lo que existe? Pues Dios lo ha creado. Él es el creador de todo lo que existe. Él, Dios, es la fuente de toda vida. Hebreos
capítulo 11, verso 3. Vaya ahí en su Biblia rápidamente a Hebreos 11, capítulo 3, Nuevo Testamento. ¿Dónde está Hebreos? En el Nuevo Testamento. Hebreos 11, verso 3. Y voy a leer de la palabra de Dios. Hebreos 11, verso 3. Hebreos 11, verso 3 afirma, sostiene, asevera. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Qué hermoso esto. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Usted subraya esta última frase. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tremenda la palabra de Dios. Usted y yo debemos de gozarnos con esta revelación. Nuestra comprensión de los orígenes, mis amados hermanos y hermanas, debe de basarse, debe de fundamentarse en la palabra de Dios. ¿Dónde debe de basarse nuestra comprensión de los orígenes? En la palabra de Dios. Y el escritor de Hebreos, en este verso 3 de este capítulo 11, nos dice que nosotros vamos a lograr comprender de dónde procedemos a través de la fe. Es algo que tenemos que agarrarlo por fe. Hay muchas cosas que nosotros nos podemos preguntar porque no alcanzamos a entender. Hay muchas cosas que no podemos darle explicación. Y se nos exhorta a que lo tomemos, lo aceptemos por fe. Algo que nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida es reconocer la autoridad de la Escritura en todo. Nosotros tenemos que reconocer la autoridad de la palabra de Dios en todo. ¿En qué debemos de reconocer la autoridad de la palabra de Dios? En todo. Especialmente, escuche esto, especialmente en lo que concierne a nuestros comienzos. Especialmente en lo que tiene que ver con nuestro origen, de dónde nosotros venimos. Y el escritor de Hebreos 11:3 dice que Dios constituyó, formó el universo. Y una vez más quiero hacer un énfasis en esto. Galaxia tras galaxia, tras galaxia, tras galaxia. De la nada. Olvídense de las dos piedrecitas de donde sale el gurasapo. De la nada. Número dos, ese es el primer punto. Número 2, vamos a hablar del Dios de la creación. ¿De quién vamos a hablar? El Dios de la creación. La creación comienza con Dios. ¿Con quién comienza la creación? Con Dios. La creación comienza con Dios, quien existía antes de todas las cosas. Dios es el creador personal y soberano. Y lo que queremos decir con esto es que Dios tiene que ver en cada detalle de la creación de una manera personal. Dios tiene que ver contigo en cada detalle de cómo fuiste formado de una manera muy personal. Así que mi hermano, mi hermana, no se queje por su nariz, si es muy grande o muy pequeña. No se queje por su pelo, si es chino o si no es chino. No se queje porque Dios tuvo que ver
de una manera muy personal en la manera en que usted fue formado en el vientre de mamá. Dios es el creador personal y soberano. Y esta palabra soberano quiere decir que Él está en control de la creación. Él está en control de la creación. Isaías 45, 18. Isaías 45, 18. Vamos al Antiguo Testamento. Isaías 45, 18. Y leo de la palabra de Dios. Isaías 45, 18. Isaías dice así, porque así dijo Jehová. ¿Quién habla? Jehová, Dios, el Todopoderoso, el Creador. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. ¿Qué hizo? Él es Dios. ¿Quién es Él? Dios. Y este Dios es con D mayúscula. Por favor, cristianos, creyentes en Jesucristo como el Salvador de su alma, no escriban Dios, el Dios verdadero, el Dios de Israel, con D minúscula. Cualquier otro Dios fuera del Dios de Israel se escribe con D minúscula. Pero el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, nuestro Dios, el Todopoderoso, el Creador del universo, se escribe con D mayúscula. Y no es asunto de que si Dios se enoja o no se enoja, es el principio de darle su lugar a quien lo merece. Eso es todo, ese es el principio. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra. ¿Qué creó? ¿Qué creó? Los cielos. ¿Qué formó? La tierra. El que la hizo y la compuso, no la creó en vano. Y esto es muy importante. Dios no creó la tierra para dejarla al azar. No, no la creó en vano. Todo lo que Dios ha creado tiene un propósito. Todo, absolutamente todo lo que Dios ha creado tiene un propósito. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Y no hay otro. Eso nos debe llevar otra vez a la D mayúscula cuando hablamos de Dios. La creación, mis amados hermanos y hermanas, refleja el carácter de Dios. ¿Qué nos muestra la creación? El carácter de Dios. La creación refleja el carácter de Dios. Primero, nos muestra que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. ¿Qué clase de Dios tenemos? De orden. Dios no es Dios de desorden. Por eso en nuestras reuniones hay un orden. Hace muchos años atrás alguien me dijo, ustedes son muy cuadrados en el orden de sus reuniones. Yo no dije nada, pero pensé, a esta persona le hace falta no solamente leer la Biblia, sino que le hace falta estudiar la Biblia para darse cuenta que Dios, a lo largo de su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos muestra que Él es un Dios de disciplina. Él es un Dios de orden. En Génesis 1 dice primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, séptimo día. Hay un orden. Si Dios no fuese un Dios de orden, no tuviésemos esa secuencia en la palabra de Dios. No solamente la palabra de Dios nos muestra que Dios es un Dios de orden, nos muestra que Dios es un Dios benévolo. Dios es un Dios benévolo. ¿Qué clase de Dios? Benévolo. Él es bueno. Eso es lo que esa palabra quiere decir. Dios es un Dios bueno. ¿Qué clase de Dios tenemos? Bueno. Dios no es malo. Tenemos un Dios bueno y la creación nos muestra que todo lo creado tiene un diseño, tiene un propósito específico. La aplicación para nosotros es que debemos de adorar. ¿Cuál es la aplicación?
Adorar, miren, oír estas cosas, aprender estas cosas, debe de llevarnos a postrarnos delante de Dios en adoración, a rendirnos delante de Dios en adoración. Entonces adoremos al Dios creador al reconocer su mano en todo lo que nos rodea. Número 3. Vamos a hablar de la creación de la nada. La creación de la nada. El creatio ex nihilo. No lo escriba, solo ponga creación de la nada. Esto quiere decir que Dios creó todo de la nada con su palabra. Dios creó todo de la nada con su palabra. Esto resalta, mis amados hermanos, el poder infinito de Dios. ¿Qué clase de poder? Infinito. Un poder ilimitado, no tiene límites. Va más allá de lo que nosotros podamos entender, va más allá de lo que nosotros podamos imaginarnos. Va más allá de nuestra comprensión. Escapa nuestra imaginación. No alcanza aquí el poder de Dios, porque es un poder infinito. Satanás tiene poder, pero tiene un poder, y sus demonios, pero tienen un poder limitado, un poder finito. Salmos 33:6. Salmos 33:6. Continuamos en el Antiguo Testamento, Salmos 33:6. Y voy a leer de la palabra de Dios. Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Y quiero que usted haga nota de el hecho de que está en plural. Los cielos. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, y todo el ejército de ellos que hay en el cielo. Un ejército. Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Nada en el universo existe fuera del poder creativo de Dios. Todo lo que existe es porque Dios lo ha creado. Entonces, saber esto, mis amados hermanos, nos debe llevar a confiar en el poder de Dios. ¿A qué debemos de ser motivados? A confiar en el poder de Dios para hacer nuevas todas las cosas, incluso en nuestra vida. Incluso en nuestras vidas. Dios tiene poder para hacer todo nuevo. Número 4, el tiempo de la creación. El tiempo de la creación. La Biblia no detalla con precisión el tiempo cronológico de la creación, pero afirma que Dios lo hizo todo en 6 días. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. La Biblia dice que Dios creó todo lo que existe en 6 días. Génesis 1:1 repite la frase: y fue la tarde y la mañana. Esa es la frase que se repite en Génesis 1:1. Y debemos de interpretar esto con fe y humildad. ¿Cómo lo debemos de interpretar? Con fe y humildad. No, hombre, no puede ser. ¿Cómo va a ser que Dios haya hecho eso nada más en 6 días? Puede ser, porque Dios es el Todopoderoso. Su poder es ilimitado. Entonces, si la palabra de Dios me dice que Dios creó todo en 6 días y que descansó al séptimo, yo, ustedes, nosotros debemos de creerlo, debemos de tomarlo con fe y humildad. Dios es soberano y Él está sobre el tiempo. Él es Dios de la eternidad. Saber esto debe de llevarnos a evitar especular sobre los detalles. Saber esto debe de llevarnos a evitar especular sobre los detalles
y debe de motivarnos a enfocarnos en el mensaje central de la creación. ¿Cuál es el mensaje central de la creación? ¿Cuál es el mensaje central de Génesis 1, Génesis 2? El mensaje central es que Dios es autor de todo. Ese es el mensaje central. Dios es el autor de todo. Dios es el creador de todo. Yo sí creo que Dios hizo todo lo que existe en 6 días. Pero si hay otros por ahí que creen que fueron millones de años, yo no voy a hacer, es el tema central de nuestra conversación. Bueno por él si lo cree de esa manera. Yo no. Número 5, el concepto de un lapso intermedio. El concepto de un lapso intermedio. Algunos proponen un lapso entre Génesis capítulo 1, verso 1. Vamos ahí a Génesis 1, 1. Algunos proponen un lapso entre Génesis 1, 1 y Génesis 1, 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí hay un punto y es seguido, no es un punto y aparte. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, ¿quién? El Espíritu de Dios, la tercera persona de la deidad. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y algunas personas establecen que entre ese punto en el verso 1 y el comenzar del verso 2 hay millones de años. Aunque es una interpretación válida, no compromete la verdad de que Dios es el creador. Ese es un detalle insignificante. Si fueron millones de años o si nada más fue un día. Recordemos que el mensaje central es que Dios es el creador. Ese es el mensaje central. Las interpretaciones teológicas deben de someterse a la autoridad de la Escritura. Nosotros debemos de interpretar esto dentro del contexto. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios, no solamente leer. Por eso cuando leemos y no entendemos es bueno hacer preguntas. Yo sí quiero decirles de que cuando yo creo que cuando leemos que fue en un día y que fue el día primero, yo creo que literalmente fue un día. Yo creo que fue en un día. Hay muchas explicaciones. Algunos se agarran de un versículo que dice que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años es como un día. Yo no creo que tenga mucha lógica y tenga mucho respaldo teológico e interpretativo para decir de que Dios creó el universo en millones y millones de años. Yo creo que tenemos más soporte teológico e interpretativo de que fue todo en un día. Un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días y el séptimo Él descansó. ¿Cómo esto debe de afectarnos a nosotros? Bueno, debe de llevarnos a buscar siempre entender la palabra con reverencia y fidelidad. Cuando nosotros oigamos una interpretación diferente de lo que nosotros estamos acostumbrados a entender, no de lo que nosotros hayamos escuchado, sino de lo que nosotros estamos acostumbrados a entender por la dirección del Espíritu Santo de Dios, entonces busquemos, hablemos con Dios, seamos reverentes a su palabra, para que de esa manera nosotros podamos
entenderla mejor. Número 6, días solares o edades. Días solares o edades. Algunos creen que los días en Génesis son literales de 24 horas. Yo lo creo así. Mientras que otros lo interpretan como periodos largos de tiempo. Sea cual sea la interpretación, el mensaje sigue siendo que Dios es el creador intencional de todo. ¿Está entendiendo esto? No se asuste si alguien le dice, no, la Tierra tiene billones de billones o trillones de años. No se asuste, no se alarme. Ay, me mintieron, la Biblia no dice la verdad. No. No nos desenfoquemos. Aquí lo importante es que si aquellos creen que la Tierra es viejísima y otros creemos que la Tierra no es tan vieja, tengamos un punto en común, y el punto en común debe de ser de que Dios es el creador intencional de todo. La Biblia enseña que Dios actuó soberanamente en la creación. ¿Cómo actuó Dios? Soberanamente. O sea, que Dios estuvo en control de todo. A Él no se le escapó nada. Esto nos debe de llevar, mis amados hermanos, a enfocarnos más en la adoración al Creador que en los debates secundarios. Adoremos a Dios. No discutamos. A veces la gente me escribe y me dice, ¿qué piensa usted del sábado? A veces ni siquiera me preguntan qué es lo que yo pienso del sábado, sino que directamente me escriben y me ofenden. Me insultan, me tildan de pagano, porque nos reunimos en domingo en lugar de sábado. Mire, si usted quiere reunirse en sábado, qué bueno por usted. Yo entiendo que yo lo debo de hacer el domingo. Bíblicamente, con la Biblia abierta. Yo entiendo que yo me debo de reunir el domingo. Ese no debe de ser el tema. El tema debe de ser Jesucristo. Nuestra conversación no debe de ser si es en sábado o si es en domingo. Nuestra conversación debe de ser de que a través de Cristo podemos encontrar reposo en Él. Y tenemos acceso al trono de la gracia de Dios a través de su muerte y gloriosa resurrección. Y que vivimos con esa confianza. Y que nuestra vida es transformada, ha sido transformada y sigue siendo transformada gracias a esa verdad. No se trata de un día, se trata de una persona. No se trata de un día, se trata de una persona. Entonces no hagamos de temas secundarios temas primarios. El único tema primario es Jesucristo. Número 7, apariencia de historia. Apariencia de historia. Algunos sugieren que Dios creó un mundo con apariencia de antigüedad. Por ejemplo, la luz de las estrellas. Los científicos dicen que pueden determinar cuántos años tiene una estrella por el brillo de su luz. Dios pudo haber creado esa estrella hace 6,000 años. Y Dios puede hacer que esa estrella tenga una apariencia de trillones de años. Porque Él es Dios. Es como la persona que no lleva bien su vida. Y apenas tiene 18 años y pareciera que tuviera 60. Dios puede hacer lo que Él quiera. ¿Saben qué? Cuando usted escucha a un científico hablar en esos términos de billones de años, lo que eso nos debe de llevar a pensar es que esa manera de expresarse hace resaltar el poder de Dios y el propósito de Dios. Eso es todo. Dios tiene poder para crear un universo funcional desde el principio. O sea, constantemente estamos escuchando
a los que estudian las civilizaciones expresarse: no sabemos cómo hicieron esas pirámides, fueron extraterrestres. Porque en sus mentes no alcanzan a visualizar que Dios no creó al ser humano estúpido y que a medida que los años han ido pasando, nuestra inteligencia ha ido evolucionando. No, Dios creó al ser humano desde el principio inteligente, un ser capaz. Y creo que hasta era más inteligente ahora que lo que... Entonces, escuchar que la gente habla de esa manera nos debe de llevar a pensar simple y sencillamente que Dios creó todo desde el comienzo de una manera funcional. Agradezcamos a Dios, mis amados hermanos y hermanas. Agradezcamos a Dios. Demos gracias a Dios por su sabiduría, que es perfecta, al formar un mundo tan maravillosamente diseñado. Escuchar hablar de que vivimos en un mundo antiguo, en un mundo viejísimo, nos debe de llevar a darle gracias a Dios por su sabiduría. Muchas personas determinan, los científicos determinan la edad de la Tierra, el cañón del Colorado. Y entonces se ponen a contar las rayitas. Y entonces te dicen, esto tiene 6 billones de años. No necesariamente. Dios lo hizo con su dedo en una fracción de segundo. Entonces, conocer esto debe de llevarnos a rendirnos, a rendir nuestra vida a ese Dios que obra con sabiduría, con una sabiduría perfecta y que tiene el poder para transformar nuestras vidas en una fracción de segundo. Número 8. Estas son algunas observaciones concluyentes. La Biblia nos llama a aceptar la creación como un acto de Dios. ¿A qué nos llama la Biblia? A aceptar la creación como un acto de Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 20, este versículo lo leíamos. Vamos a repasarlo hoy, Romanos 1, verso 20. Dice así, la palabra de Dios: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. Y básicamente Romanos 1:20 lo que hace es afirmar que la creación revela el poder eterno de Dios y revela la divinidad de Dios. El universo, mis amados hermanos, y todo lo creado apunta a un Dios poderoso. ¿Qué clase de Dios? Poderoso y digno de nuestra adoración. ¿Qué es lo que Dios se merece? Nuestra adoración. Vivamos entonces para glorificar al Creador en todo lo que hacemos. Esa debe de ser nuestra meta. Todo esto que hemos escuchado debe de motivarnos a vivir para glorificar a Dios. Vivir para glorificar a Dios. ¿Para qué debemos de vivir? Para glorificar a Dios. El mismo Dios que creó el universo envió a su Hijo Jesucristo para redimirnos del pecado. Aunque la creación fue perfecta. ¿Cómo fue la creación? Perfecta. La humanidad cayó en pecado y la única esperanza está en Cristo, quien murió y resucitó para reconciliarnos con el Creador. Mi querido amigo, si usted no ha confiado en Jesucristo como el único medio para la salvación de su alma, hoy Dios le llama a que se arrepienta, a que se vuelva a Él, a que se vuelva de la incredulidad a la fe en Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su alma. Reconozca
a Jesucristo como Señor y Salvador, quien es el Creador y Redentor de todos los hombres. La Biblia afirma que Dios es el Creador soberano. ¿Qué hace la Biblia? Afirma que Dios es el Creador soberano. Esto es un repaso. La Biblia afirma que Dios es el Creador soberano. Número 2, nuestra fe se basa en su palabra, no en especulaciones humanas. Y número 3, vivamos cada día para glorificar a nuestro Creador y Redentor. ¿Para qué debemos de vivir cada día? Comprometámonos entonces a estudiar y defender la verdad de la creación revelada en la Biblia y vivir como una criatura. ¿Cómo que vamos a vivir? Como una criatura hecha para glorificar a Dios. Y de ahí viene la palabra criatura, de creación. Vamos entonces a concluir este tiempo con oración. Cierre sus ojos. Vamos a orar.